Sí, la vida es cara o cruz. Te escabulles o plantas cara, apilas o abrazas, llenas o reemplazas, te pliegas o te hartas, es fácil o se atraganta, fluye o se congela. La vida, o pides cruz y pierdes la cara, o te vas de tu isla y te vuelves un as. Sanas al otro o lo hostigas, te callas o le apuntalas, porque tú es, mata cuando no sabes quién eres, y naces tú cuando limpias lo que no eres tú. A todos nosotros, o casi a todos, nos obsesiona esta pregunta: ¿por qué? Y al instante quedamos atrapados en la trampa de nuestras respuestas, es decir, de nuestras imaginaciones tomadas por verdades, de nuestras invenciones convertidas en certezas, sí, de las pantallas que ponemos y disimulan la realidad. Ya sea uno detective, sacerdote, psicoanalista, juez o padre, todo el mundo encamina su búsqueda hacia más arriba de aquello que se muestra. ¿Por qué tal enfermedad, tal comportamiento, tal reacción química? Las disputas, las guerras y las divergencias dan testimonio de la imposibilidad de ver lo que es y de la obligación de interpretar de manera automática, rígida. ¿En qué tema está de acuerdo todo el mundo? Dios, la razón de ser de las enfermedades, los tratamientos, los extraterrestres, la educación, la política. ¿Cómo cocinar los arenques y cultivar las patatas? En ninguna de todas esas cosas genera unanimidad. En un barco vemos los remos, las velas, podemos ver quién rema y qué superficie tienen las velas, pero el barco va donde quiere porque no vemos el timón, el inconsciente, que es muy pequeño y no obstante es él quien decide la dirección, quien decide para qué trabajan los remos y las velas. ¿Por qué? Frente al mundo, frente a los problemas con los que nos vamos tropezando, todos ponemos en marcha lo que Freud llamaba mecanismos de defensa, lo que los terapeutas cognitivistas llaman esquemas, o también guiones de vida, o lo que también podríamos llamar una estructura de supervivencia. Veamos diferentes mecanismos de defensas. 1. Me agreden, borro. La persona que borra está estructurada sobre un exceso. La han agredido, puede que la hayan violado, le hayan gritado, le hayan dado palizas. Esta persona está estructurada sobre lo demasiado negativo, sobre un sufrimiento máximo. Así pues, su estrategia, su solución para sobrevivir cuando hay un problema es pasar la goma, quitar, borrar. Porque cuando hay algo, la situación es peligrosa o desagradable y se siente mal. Para estar bien necesita retirarse. Esa persona borra. 2. Me abandonan, lleno. Esta persona está centrada sobre una carencia, un vacío, una separación, una pérdida. Está estructurada sobre una carencia de cosas positivas. No oí la voz de mamá, ni me acariciaron, mi papá no me miró. Cuando hay un estrés, un problema, la persona estructurada sobre una carencia no pasará la goma, no retirará las cosas, dado que ya está en estado de carencia, y cuando carece sufre. Su solución es llenar, fabricar, crear, añadir.
Este es el tintero. Creamos empresas, hacemos colecciones de compañeros, de objetos, o hablamos mucho. Llenar, llenar, llenar. 3. Ejemplos. En el plano espiritual, ¿tengo carencia o exceso? Si he nacido en una familia archibudista, archicatólica, archiprotestante, etc., y me obligan constantemente a asistir a ceremonias de culto, a hacer esto, a practicar aquello, etc., eso me agrede, es demasiado. Y así, por reacción, Dios no existe. Paso la goma porque me han atiborrado. En el interior ya no quedará nada porque en el exterior ha habido exceso. Suprimimos en el presente la demasía del pasado. Si por el contrario en el exterior no hay cultura, no hay espiritualidad, estaré instalado en un vacío, habrá una carencia de sentido, y me apuntaré a todos los cursos, a todas las peregrinaciones, a todas las sesiones, me leeré todos los libros que pueda. Si no ha habido contacto físico, me hincharé como un globo, engordaré. Busco desesperadamente el contacto. Imaginemos una pareja. El marido ha sufrido violencia física, una presencia demasiado grande de su padre y de su madre, por ejemplo. En caso de estrés, necesita borrarse, pasarse la goma por encima. Será delgado, bajito, tímido o hablará poco. Muchas veces está ausente. En cuanto hay un problema, se esfuma. Si hay un incendio a la izquierda, él solo verá ese árbol tan bonito que está a la derecha. Es el reino de la negación, de la huida, de la ceguera. No hay problema, todo va bien. Ese hombre puede casarse con una mujer a la que abandonaron sus padres, su familia. Es un poco gorda, habla mucho, es exuberante y desarrolla muchas actividades. Delante del mismo incendio, esta mujer se dice que podría haber otro más y que habrían podido no venir los bomberos y que su casa no se ha prendido, pero podría haberse prendido perfectamente. Es decir, inventa, ve lo que no es. Una ilustración de esto son los dibujos de Dubout, un conocido humorista francés, que representa a mujeres muy voluminosas con maridos canijos. Esto puede ilustrar la metáfora de muchas parejas. Una paciente anuncia su próximo matrimonio dentro de 15 días. Lleva 10 años viviendo con un hombre, pero ante la idea de casarse está convencida de que ya no va a ser lo mismo, de que él la va a engañar, de que se va a cansar, de que va a mirar más a las demás mujeres, etc. Esta mujer crea, alucina, sobreañade. Al ver que llena, inventa, alucina, deducimos que está estructurada sobre una carencia, un vacío o una separación. Y se le pregunta, ¿cuál es el duelo que no has hecho? ¿Cuál es la separación no realizada, no resuelta? Pero eso no tiene nada que ver con lo que me está diciendo, dice la mujer. Pero después se da cuenta que no logró hacer el duelo de su abuelo, que nunca logró eliminar esa emoción, ni cambiar el sentido de esa experiencia. Tras lo cual se le pregunta, ¿y ahora qué tal lo de tu boda? Está bien, no hay problema, estoy contenta. ¿Y tu marido te va a engañar? No, no tiene por qué engañarme. En cierto modo, eso ya para ella no era posible. Sin embargo, en ningún momento hablamos de ese problema. Lo que había que hacer era encontrar el origen de su emoción a partir de la estructura de su experiencia y no a partir del contenido de la historia. 4. Los que llenan, los que añaden, los tinteros. Estos son personas que inventan, que alucinan, que añaden y siempre están en referencia con la falta de algo. Hablan mucho. En su lenguaje muestran referencia constante a aquello que no es. Ven la botella medio vacía.
5. Los que borran las gomas. Los que borran siempre sienten que hay un peligro, hay un exceso de algo. Están instalados en la negación, la amnesia, el despiste. Hablan poco, observan. 6. Una realidad con varios niveles. Dicho esto, vivimos la realidad en varios niveles: físico, emocional, sexual, intelectual, cultural, espiritual. Podemos, por ejemplo, tener un padre violento y de resultas borrarnos físicamente. Cuanto más ausentes estemos físicamente, más posibilidades tendremos de sobrevivir. Pero en otro ámbito, por ejemplo, intelectual o cultural, quizá lo que predomine sea la carencia. Y en ese ámbito crearemos, inventaremos, tendremos curiosidad, leeremos, haremos cursos, viajaremos. Tenemos necesidad de rellenar. 7. La terapia. Si deseas cambiar tu actitud y la terapia serán totalmente diferentes, con vistas a optimizar la curación. Si eres goma o tintero. Porque, como ya habrás comprendido, lo que hay que hacer es tratar la causa oculta del problema, la estructura, no quedarse en el contenido, en la historia. 2 necesidades de base: tomar y rechazar. El principio es muy simple. Para todo aquello que está vivo, únicamente importan 2 cosas. 1. Tomar lo positivo o evaluado como tal. 2. Alejarse de lo negativo o evaluado como tal. Y esto en todos nuestros planos de realidad. Veamos unos ejemplos. Mis pulmones quieren que les llegue aire, oxígeno, la vida, y rechazar el dióxido de carbono. Mi nariz quiere protegerse de la hediondez. Mi estómago quiere alimento y rechazar lo podrido, lo tóxico. Mis oídos quieren que les lleguen cumplidos y no oír insultos. En realidad, en todo momento, la cuestión que se nos plantea a cada uno de nosotros y a cada una de las especies, y esto en todos los planos de la realidad, es: ¿por qué? ¿Más o menos? X, ¿es una presa o un depredador? Veo un fruto y me pregunto, ¿es alimento o veneno? Veo un rostro y me pregunto, ¿es benevolente o peligroso? Escucho una música, me hablan de un proyecto, llega un olor y me pregunto, ¿esto me es agradable o no? Nuestra respuesta está condicionada por diferentes elementos que lo que a uno le divierte a otro le aburre, lo que a uno le da vida a otro lo mata. En resumen, me paso la vida haciendo lo siguiente: almacenar y buscar lo positivo o sentido como tal, rechazar y alejarme de lo negativo o sentido como tal. Nuestra vida, ese movimiento permanente, es una alternancia de la búsqueda de lo positivo, el alejamiento de lo negativo y la reevaluación permanente del objeto, de X. Recapitulemos. Todo aquello que está vivo, tú, yo, en cada segundo, en cada encuentro, ante cada estímulo, evalúa lo que percibe. Si es positivo, lo busca. Si es negativo, se aleja de ello. Por consiguiente, no existen más que 2 conflictos. No puedo atrapar o conservar lo positivo. Aquello que es evaluado como positivo me es inaccesible, me veo privado de ello de tal manera, real o imaginaria, y entonces se produce el biochoc. Me siento solo, separado, abandonado, incomprendido. Se me impone aquello que es evaluado como negativo. No puedo protegerme de ello ni eliminarlo de manera real o imaginaria, y se produce el biochoc. Me siento agredido, mancillado, sucio, violado, invadido.
Los tres medios de comunicación del cuerpo son sensación, emoción y enfermedad. 1. Estar vivo es tener necesidades biológicas y es asumir el riesgo de la insatisfacción simplemente porque el mundo es inestable. Porque mantenerse vivo es a cada instante satisfacer nuestras necesidades biológicas. 2. Mis necesidades son fijas: respirar, comer, beber, reproducirme, tener calor, estar en lugar seguro, tener relaciones, tener un territorio, delimitarlo, y el mundo exterior cambia sin cesar. Hace frío, hace calor, no tengo para comer, no tengo para beber. Y eso por no hablar de la moral, de la ley o de la censura, que me prohíben satisfacer mis necesidades biológicas o que me obligan, que me imponen aquello que no es natural para mí, como comer a horas fijas u orinar cuando está permitido. 3. Ocurre lo imprevisto, provocando la imposibilidad de satisfacer la necesidad que tengo en este preciso instante. ¿Qué puedo hacer? Nada. En ese momento se produce el biochoc. 4. Con ello aflora inmediatamente una sensación: hambre, sed, temblor, escalofríos, nudo en el estómago, calor, tensión. La sensación es un lenguaje de uno consigo mismo, el primero. Es mi cuerpo el que me habla secretamente. Nadie lo sabe, pero tengo hambre, siento dolor, tengo una tensión en el vientre. El objetivo de esto es que yo me escuche a mí mismo, que entienda y satisfaga lo que me pide mi cuerpo: agua, relaciones, seguridad. Pero no puedo, o no me entero, de hecho no escucho a mi cuerpo, no hago nada. Y mis células esperan, se impacientan, dan gritos, gesticulan, se quedan paradas con su sed, su hambre, con su necesidad de algo más, de algo positivo, o su necesidad de ser protegidas de lo negativo. 5. Entonces brota la emoción. Es un lenguaje entre el otro y yo. El bebé con su rostro, con su grito, le dice: mamá, tengo sueño, estoy mojado, estoy solo, necesito tu calor. Mamá ve su expresión más lenta o tensa y sabe lo que siente en su interior, lo que necesita. Responde a su necesidad y le da el pecho o le cambia exactamente lo que él quería. 6. Pero a veces mamá no está. El bebé tiene una sensación de frío en todo el cuerpo. Siente soledad, no hay nada que hacer, no hay solución exterior. Queda entonces una solución interior, el tercer lenguaje, la enfermedad. Tu cuerpo es el interfaz que hay entre tú y el mundo exterior. Él es aquello que es capaz de cambiar en ti cuando tú te niegas a adaptarte. Hace frío y yo tengo necesidad de calor, así que mis músculos se ponen a temblar, y ello con el fin de desprender calor. Gracias a eso mi necesidad biológica quedará satisfecha, tengo calor. Necesito poner límites, pero el otro se los salta, me siento invadido. No puedo cambiar el exterior, así que cambio el interior. Produzco una cistitis, orino sin cesar, igual que el animal que marca su territorio. Necesito respeto, limpieza, pero me amargan la vida, me insultan, me hacen faenas. Tengo una bola en el vientre. Primer lenguaje, sensación. Siento que el otro me ensucia, me pudre. Segundo lenguaje, emoción. Tengo diarrea. Tercer lenguaje, enfermedad. Todo empezó con un biochoc. Este acontecimiento emocional, conflictual, interior y secreto, cambia de forma para ser transformado, aliviado. Se convierte en sueño, en lapsus, en enfermedad. Ciertamente todo empezó con un biochoc, pero ¿cuál es la definición de este? El biochoc es el encuentro fortuito de una necesidad interna con una realidad externa inadecuada. El biochoc o impacto biológico es una vivencia resentida por un grupo de células del cuerpo y del cerebro. La huella dejada por esa agresión, menos, o frustración, más, es a veces perceptible por la conciencia, y en ese caso se llama sensación. Mi conciencia biológica le expresa a mi conciencia psíquica su necesidad.
Esta energía puede intensificarse con el fin de que el otro la oiga, la satisfaga. Eso es la emoción, es decir, la impronta consciente de una función biológica no satisfecha que quiere comunicarse con el otro. Uno se siente irritado, estresado, contrariado. Eso se convierte en un exceso de malestar imposible de eliminar, de transformar. Y si hay imposibilidad de transformar esa energía interior, producida por el acontecimiento repentino, si ni siquiera existe el alivio de poder comunicarse, de sentirse oído, acompañado, comprendido, entonces ya están reunidos los criterios del biochoc. 1. Sin solución satisfactoria. 2. Vivido en aislamiento. 3. En un lugar determinado y a una hora concreta. 4. Imprevisto, sin experiencia previa de adaptación. 5. Subjetivamente dramático. Las células del órgano correspondiente estimulan en su interior el programa genético de adaptación a este imprevisto, es decir, la enfermedad. Ahí se instala el conflicto biológico. Durará hasta tanto no se haya encontrado una solución enteramente satisfactoria. Ni que decir tiene que cuando hablamos de biología, hablamos de reacción emocional y no intelectual. Como escribe el filósofo Pascal, hay dos maneras de pensar, una que va unida a la razón aritmética y la otra a la razón del corazón. Así, ciertos momentos de nuestra vida nos resultan difíciles, pero según parece, para que esa experiencia se viva y se sienta de manera biológica y provoque una enfermedad, tiene que incluir esos 5 criterios que podemos ver más en detalle. 1. Cuando se produce el biochoc, nos sentimos sin recursos, sin solución. Esto quiere decir, no dispongo de ninguna solución inmediata, no sé qué hacer. Por eso es un drama lo que nos ocurre. Esto puede ser debido, por ejemplo, a la prohibición, al superyo, a la inexperiencia o al miedo a causar dolor. Por consiguiente, hay un conflicto entre el exterior y el interior, es decir, entre la realidad y mis necesidades, mis anhelos, mis deseos. 2. El biochoc se vive en aislamiento. No puedo ni hablar de eso. No me atrevo a dar la lata a los demás con mis problemas. Eso no se hace. No encuentro las palabras. ¿Cómo decir? Hablo pero nadie me escucha. Me siento solo, muy solo, totalmente incomprendido. En cuanto me pongo a hablar de mis problemas me dicen, no te preocupes. El drama permanece en el interior mío y no hay expresión. Todo lo que no se expresa queda impreso en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestros comportamientos, en nuestras enfermedades. Entonces, ¿qué hacer? Expresarlos, decirlos. Lo que tú no dices, lo dirá tu cuerpo. Todo lo que está fuera, ya no está dentro. Una desgracia compartida se reduce a la mitad. Sigue compartiéndole, desaparecerá. Toda felicidad compartida aumenta al doble, así que ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? El biochoc es un instante preciso en el tiempo y en el espacio.